está con nosotros aquí en Al Final del Día el ministro de Agricultura, el señor Ángel Manero. Buenas noches, ministro, bienvenido al Final del Día. Diana, buenas noches. ¿Cómo está? Decíamos que esta había sido una paralización pacífica. Hoy día el presidente del Consejo de Ministros así lo ha destacado. Rápidamente, ¿cuáles serían sus primeras palabras a su balance muy concreto respecto al paro de hoy? Bueno, saludar el comportamiento de los manifestantes, de la policía, de las Fuerzas Armadas. Rescatar que, según el reporte del Ministerio de Trabajo, el 89% de los trabajadores de las empresas peruanas han laborado hoy día. En el Ministerio de Agricultura, el 80% de la gente fue a trabajar y un 20% ha estado con trabajo remoto. En general, el abastecimiento de los alimentos, por ejemplo, algo que el Ministerio supervisa directamente, el Ministerio de Santa Anita ha trabajado, el mayorista de frutas también, ha ingresado más de 8.000 toneladas de productos alimenticios a los mercados mayoristas, algo casi normal, de modo que no se ha sentido mucho o no ha afectado mucho la paralización a la actividad agraria y en general a la masa laboral del país, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, ha hecho esta tarde una reflexión. Veamos. El trabajo que han desarrollado nuestra Policía Nacional, que ha desplegado más de 13.000 hombres hoy día en la ciudad de Lima, y también los casi 4.000 efectivos que nuestras Fuerzas Armadas han desplegado en Lima Metropolitana. Lo ocurrido el día de hoy ha llamado a una profunda reflexión al interior del Poder Ejecutivo. Hemos tenido en extenso tiempo para analizar las razones que han promovido la movilización social convocada para el día de hoy, a los llamados que han hecho diferentes colectivos y gremios laborales. Y estamos comprometidos a trabajar por la satisfacción de las demandas sociales que nos han sido expuestas. De la misma manera, queremos reiterar ante todos los gremios y organizaciones sociales que desde el Poder Ejecutivo las puertas están abiertas para continuar como lo hemos venido haciendo con el diálogo. Ha habido reuniones varias. Ministro, dice el premier Adriancén que han hecho una profunda reflexión al interior del Ejecutivo sobre las razones de esta paralización. Hoy día ustedes han estado en Consejo de Ministros, usted ha estado ahí. Cuéntenos, ¿qué han abordado y a qué obedece o a dónde apunta esta reflexión? Cada sector presenta reivindicaciones desde el punto de vista social, ¿no? Agricultura, por ejemplo, donde vayamos, el agua es un tema recurrente. Salud, por ejemplo, los centros, las postas o la atención primaria. Educación también, la situación de los colegios, ¿no? O sea, cada sector tiene su balance de reivindicaciones necesarias y, por cierto, donde el Estado tiene que intervenir mucho. El MIDIS también, los comedores populares y todo ello, los clubes de madres. De modo que de lo que se trata, y como bien lo dice el premier, es de avanzar más rápido como Estado. Hay un trabajo importante, hay problemas que vienen desde hace muchísimo tiempo, pero la gente ya no tiene mucha paciencia para esperar. Entonces tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Por ejemplo, en el agua. Si nosotros seguimos con esta dinámica de inversiones que tiene el Ministerio de Agricultura, vamos a cerrar la brecha hídrica o de infraestructura hídrica en 50 años. Y el país no puede esperar 50 años. No puede esperar 50 años. Usted dice que la gente ya no tiene mucha paciencia. Lo que me está queriendo decir es que hoy día, a raíz del paro, ¿cada uno ha hecho una evaluación de los principales reclamos de cada sector? Bueno, esa evaluación es permanente. Lo que se ha visto ahora es cómo hacemos las cosas diferentes para, como Estado, ¿y cómo? Mostrarle a la población de que hay respuestas y resultados más rápidos. ¿Y cómo? En agricultura, por ejemplo, diferentes? Mire usted, para cerrar la brecha de infraestructura hídrica no podemos esperar 50 años. Tenemos que cerrarla en 10 años, empezando fuertemente el próximo año. Y ya 10 años es bastante, ¿no? No, pero imagínese pasar del próximo año, de lo que está presupuestado, 200 millones de dólares, y lo que queremos es hacer las cosas diferentes e invertir 1.000 millones de dólares el próximo año. ¿Cómo lo hacemos sin afectar el déficit fiscal?
Esa es una propuesta, por ejemplo, que estamos trabajando con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el FIDA. En esta evaluación que dice hoy día el Premier, ha dicho que han tenido tiempo en extenso para conversar sobre los temas, las razones que han promovido la paralización. Así lo ha dicho textual. ¿Ha habido un mea culpa de los sectores del interior? ¿Ha habido un decir, bueno, en eso nos hemos equivocado, tenemos que hacer las cosas diferentes? ¿Un mea culpa se ha dado al interior del Consejo de Ministros? Bueno, siempre se puede hacer las cosas mejor, eso sin duda. No somos de darnos muchos golpes en el pecho, pero sí observamos claramente de que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y cada sector. Hoy día, por ejemplo, se ha visto la propuesta del Ministerio de Salud, del Plan 1000, que son los 1000 centros de atención primaria, que precisamente responde a ello, ¿no? Igual el MIDIS, ¿no? Cómo el MIDIS se ha reformulado, se ha reestructurado para atender inmediatamente a la población, en el caso de emergencias también. Por ejemplo, pasó el tema de los incendios y hasta que se declare la emergencia no interviene el Estado. Eso ya se ha resuelto definitivamente. Próximas emergencias ya no se va a necesitar una declaratoria de emergencia para intervenir. El MIDIS ya está facultado para intervenir inmediatamente. Usted dice que inciden que hay que hacer las cosas diferentes, con un gabinete diferente. Hoy día el ministro Adriancén se ha referido al tema de un posible o no cambio de gabinete. Veamos. Mire usted, yo le digo, no he presentado mi renuncia, la señora presidenta tampoco me la ha pedido, pero me da pie para hacer un comentario. Fíjese, yo lamento profundamente que estos comentarios malintencionados se estén gestando desde un sector perverso, utilizando además rumores sin ningún fundamento. Y yo lo único que encuentro como justificación para esta perversidad es el ánimo de desestabilizar el gobierno. Pero mire, no solamente contamos el que habla y el gabinete que encabezo con la confianza de la señora presidenta, sino con su permanente aliento. Y en la mañana de hoy, que ella dejó el gabinete, nos encargó, entre otras cosas, estar presente, nos dijo que iba a estar viendo la conferencia de prensa. Así que aquí estamos, el jefe del Consejo de Ministros y cada uno de los ministros leales siguiendo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted cree realmente que se busca desestabilizar el gabinete cuando se habla de cambios en el gabinete? ¿No es normal que uno diga, bueno, podrían haber cambios o que se evalúe? ¿Esto cree usted que es desestabilizar el gabinete? A nosotros los ministros no. Mire, nosotros ya... digamos que esas cosas no nos afectan, pero sí reconocemos que afecta dentro del aparato público. Dentro de los ministerios se generan bolas y se generan cosas que muchas veces distraen a los funcionarios, ¿no? Nosotros perdemos cuidado. Inclusive en línea de lo que dice el Premier, la presidenta, sin pedírselo, ratificó la confianza a todo el gabinete, de modo que ahí no hay ninguna preocupación. Tengo una curiosidad respecto a lo que ha dicho el Premier. Dijo que en horas de la mañana, cuando la presidenta deja el gabinete. Sin embargo, la conferencia de prensa ha sido pasada a las 5 de la tarde. ¿Quiere decir que la presidenta no se queda durante toda la sesión? Normalmente se queda, pero normalmente se queda. Hoy día es el cumpleaños de su difunta madre. Ajá. Y fue al cementerio. Normalmente se queda, hoy día no se quedó. Hoy día estuvo un momento y se retiró. Uno se respeta, por supuesto, este homenaje que vaya a rendir a su madre fallecida. Lo que llama la atención es que lamentablemente, la lamentable coincidencia, ¿no? En un día tan importante que ha sido esta paralización, y la presidenta, por razones personales que respetamos, sin duda, no haya podido quedarse en toda la sesión, ¿no? No se quedó en toda la sesión, pero algo importante que teníamos que esperar era el reporte del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a las 5 de la tarde. De modo que el gabinete entró en una sesión intermedia, en un cuarto intermedio, hasta las 5 de la tarde. Ah, tuvieron como dos partes del gabinete. Y en esa parte fue la reflexión que usted comentaba hace un momento, ¿no? Pero, digamos, todos esperamos las 5 de la tarde el reporte de la
del ausentismo laboral era importante. Y por eso la presidenta... Entonces, ¿a qué hora arrancan normalmente? 9 de la mañana. 9, o sea, de 9 a ¿hasta qué hora fue la primera parte? Hasta el mediodía, más o menos. Ahí se retira la presidenta, a esa hora. Hay un cuarto intermedio ahí y prácticamente se retomó a las 5, ¿no? ¿Y en qué momento hacen la reflexión que usted En dice? ese cuarto intermedio. De 12 a 5 de la tarde. Más o menos. Ya con la presidenta ausente. Con la presidenta ausente, sí. Ok, entonces hoy día el gabinete ha trabajado, digamos, como que en dos partes. Ha sido una sesión larga, de 9 a 5. Pero bastante productiva. Bastante productiva. Así es. Aparte de esta reflexión, ¿algún objetivo claro que hayan sacado, que hayan dicho, bueno, aparte de decir en general, vamos a hacer las cosas distintas? ¿Algún otro compromiso que hayan asumido después? Porque ha sido un Consejo de Ministros bastante extenso, ¿no? Bueno, hay temas internos que no se pueden transparentar todos, pero algo importante que se vio hoy día, el tema de la formalización minera. Es un tema importante que va a ser una discusión en las próximas semanas porque el Congreso tiene una posición diferente a la del Ejecutivo. Sí, pues quieren ampliar el Reinfo, ¿no? El Reinfo. Sí. Y el Ministerio de Energía y Minas tiene una propuesta distinta. De modo que vamos a ver cómo acercamos las posiciones y ese es un tema trascendental para el país. Ministro, estábamos hablando de esta maratónica sesión de la paralización y tenemos un comunicado de la Cámara de Comercio de Lima donde dice que la inacción del gobierno, así lo llama, la inacción del gobierno le cuesta al país más de 1.300 millones por 3 días de paro, dicen ellos. Dicen que los sectores afectados son el comercio y servicio y dentro de ellos el comercio minorista, servicios financieros, transporte y restaurantes, dijo Óscar Chávez. Dice que la Cámara de Comercio estimó que las pérdidas económicas del país alcanzan los 1.365 millones por los 3 paros ocurridos, el 9, el 16 y el 23 de octubre, como medidas de protesta de los sectores transporte y comercio frente a la ola de criminalidad. Dice el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara, Óscar Chávez, explicó que el paro de transportes afecta a distintos sectores de la economía y su impacto dependerá del número de efectivo de transportistas que se sumen al paro, así como otros sectores perjudicados. Entonces, hay un impacto negativo, ¿no?, económico. Sin duda, los paros afectan a la economía, pero las críticas deben estar orientadas a los que promueven el paro precisamente. Y no hacia la inacción del gobierno, eso no se entiende bien. Ah, ¿usted rechaza que haya una inacción del gobierno entonces? Por supuesto. ¿Por qué? Porque se han tomado muchas medidas. Hay que notar que el tema en general, la inseguridad no es un tema que aparece con la presidenta Boluarte, ¿no? Es, como todo tiene un ciclo de vida. Empeora. Nace, crece, llega a una etapa de madurez y de ahí empieza a declinar. ¿Usted cree que empiece a declinar? Estamos en el pico en este momento. Estamos en el pico del problema de inseguridad, sin duda, y va a ser cuestión de un tiempo en que empiece a declinar. Pero parece que puede empeorar. No, hay medidas importantísimas. Muchos se critica al ministro del Interior, pero es un ministro que trabaja bastante. Hoy día lo han respaldado, ayer lo han respaldado, tiene un permanente respaldo. Tenemos mucha confianza y fe en su gestión. Como toda persona que hace, siempre estamos expuestos a cometer errores y los vamos a cometer, pero en el balance hay que ver los aciertos y los errores. Ha habido, y eso pasa mucho en el sector público, hay gente que nunca hace nada porque no quiere equivocarse y se van pasando los meses así sin hacer nada. Tremendamente terrible. Reconocemos que hay una gestión importante de este ministro, puede haber errores también, pero los aciertos son muchísimos. Ahora, vayamos a su sector específicamente, ministro. Las cifras del sector agrario, se dice que hay un 3.6% de crecimiento, ¿no?, de la producción agrícola, pero también hay cifras negativas, ¿no? Hoy día usted ha dado una entrevista al diario Gestión y ahí cito al diario Gestión porque dice que en agroexportación es menos 8.7 y en agroindustria menos 4.6. Claro. Hay realmente lo que era la joya de la corona en el Perú, la agroexportación. Vemos ahora cifras negativas. ¿Cómo cambiar esta realidad y a qué obedece todo esto? No, ciertamente, mire, es paradójico porque
las cifras de montos de agroexportación van a batir récord este año. Nos vamos a acercar a 12.000 millones de dólares en agroexportación, pero eso puede ser engañoso, ¿no? Porque los precios están ayudando sin duda, pero en cantidad estamos decreciendo y es lo que mide la variación del PBI. ¿Por qué? Porque ciertamente le quitamos el marco promotor a las agroexportaciones el año 2020. A partir de ahí los niveles de inversión prácticamente se han reducido a cero. Entonces, contexto, usted dice que estos cifras negativas son producto de la derogación de la ley agraria del año 2020. Claro. ¿Por qué? Explique, porque usted recordará, para recordar a todos los televidentes, hacer un contexto, que en el año 2020, gobierno de transición de Francisco Sagasti, hubo unas protestas bastante violentas, además con muertos incluidos, para derogar la ley agraria, y se logró, se derogó, y el ministro nos dice que esas cifras negativas en agroexportación obedecen a esa derogación. Completamente. Completamente. ¿En qué se basa usted para afirmar eso? Si usted ve la evolución del empleo formal, va a ver que el 2002 decrecimos en empleo formal, 2022, perdón, 2023 decrecimos en empleo formal, este año también estamos decreciendo en empleo formal. Uno que visita las regiones no está viendo nuevas inversiones importantes, estamos hablando de agroexportación. De modo que lo vemos claramente y uno conversa con todas las empresas y ve cómo se mueve el sector. No hay nuevas inversiones importantes, sí hay reemplazo de variedades. Y eso porque cultivos. Cuando se deroga la ley agraria en el año 2020 se cambia el estatus del empleo. Hay que decir que antes las empresas agrarias tenían como digamos, un modelo especial, ¿no? Que solo contrataban por temporada y eso les cambió. ¿Es así? Digamos que eso... ¿Y eso perjudicó económicamente a las empresas? Digamos que eso no es muy cuestionable. Ajá. ¿Cuál es lo cuestionable en la derogación? Uno es que se le agregó un bono beta, donde obligas a pagar un 30% adicional a la planilla. Pero digamos, eso lo asumimos ya, que sea un derecho de los trabajadores, eso no hay que cambiarlo. Pero otra cosa que se le quitó fue el beneficio del 15% de impuesto a la renta. Eso sí se lo queremos retornar al sector. Y se está coordinando con el Congreso para que eso se dé este año. Pero algo más importante pasó con eso, que es que le quitas un poco la confianza al sector. No, el sector ya siente que no tiene ese espacio promotor que tenía antes, esa confianza empresarial que es importantísima, ¿no? Y es bueno regresarle esa confianza al sector. Por eso este esfuerzo que estamos coordinando con el Congreso para tener una nueva ley agraria este año. ¿Usted quiere tener esta nueva ley agraria este año que puede cambiar estas cifras negativas? A eso apuntan. A eso apuntan. Aquí mucho se mueve por expectativas empresariales, ¿no? El clima que le da el gobierno, que le da la sociedad a un sector es importantísimo y eso sin duda hay que mejorarlo. Hay un proyecto que es sin duda fundamental, que es el proyecto Majes-Siguas 2, pero ahorita usted dice que lo ideal es evitar aún llegar a un arbitraje. Entonces, esto está absolutamente en riesgo, el proyecto tan fundamental. No, mire, tiene 3 etapas prácticamente ese proyecto. Tiene Majes 1, tiene una represa intermedia, que es para permitir la construcción de Majes 2 y también para darle agua a la población. O sea, Majes 1, represa intermedia y Majes 2, 3 componentes. De los 3 componentes nosotros vamos a avanzar con los 2 primeros, Majes 1 y la represa intermedia. De hecho, el 12 de noviembre ya sale la convocatoria internacional para, mediante el esquema gobierno-gobierno, hacer Majes 1 y la represa intermedia. Majes 2 es el que está en proceso de arbitraje, de un arbitraje que inició hace muchos meses, antes de que se dé la transferencia del proyecto al gobierno nacional. De modo que era uno de los escenarios previsibles. Todavía el arbitraje se puede interrumpir si se llega a un acuerdo extra proceso o extra arbitraje. De modo que todavía eso es un encargo que le hemos dado a Proinversión para que se siente con la empresa, llegue a un acuerdo. Y por último, lo ideal es evitar el arbitraje, pero si se da el arbitraje lo pelearemos y defenderemos los intereses del Estado. Avanzaremos con Majes 1, la represa intermedia, y cuando se acabe este arbitraje en 2 o 3 años, haremos una adenda pues para que se complete Majes 2, ¿no? Pero lo importante es que esto empieza ya. El 12 de noviembre sale la convocatoria. Ministro, usted tiene proyectos en mente, usted habla de la nueva ley agraria, usted habla de destrabar Majes 2, pero usted estuvo
casi con un pie afuera. Usted se salvó de la censura, ¿no? Y usted se ríe, sonríe, porque claro, hay frases en los gobiernos y en los ministros que quedan para siempre. Y seguro que esa frase usted lo acompañará durante toda su gestión, ¿no? Que en el Perú no pasamos hambre y que el ministro más bien sí pasaba hambre, ¿no? Se salva usted de la censura por este pacto que hay con el Congreso. ¿Qué reflexión hace después de todo esto? No, pero nunca hubo censura, o sea, ni siquiera hubo interpelación, o sea, hubo una colecta de firmas para interpelación, pero ni siquiera completaron las firmas. Lo salvó la campana, ¿no? Y mire, eso ha sido una especie de escandalete a nivel de las redes sociales o de Lima. Yo estaba en la FAO hace Sí, usted una estaba semana. en Roma hace poquito, sí. Me ha recibido el director general de la FAO, hemos tenido tremenda reunión, después me volvió a buscar, compartimos otra ceremonia. Hemos estado felices con la FAO. No, nadie dice que usted como funcionario ha estado en la FAO, eso no está en duda. Lo que está en duda, tampoco está en duda, es esta frase que para muchos pues fue casi un insulto, ¿no? No, es que más allá de la frase, lo que importa es asegurar la comida para el país. En la FAO, por ejemplo, la semana pasada, hemos lanzado algo que el Perú soñó por décadas y nunca se avanzó nada, la exportación de papa. Por fin podemos decir que hay una inversión importante, 15 millones de dólares, ya se construyó la primera planta importante para exportación de papas, en este caso de papas nativas, chips de papas nativas. Vamos a poder exportar a partir del próximo año más de 80 millones de dólares solo con esa plantita, y este es un proceso que se va para más, ¿no? Y cosas así. Mire, este viernes en Moquegua inauguramos el primero de los andenes. Estos andenes que nos dejaron los incas, nos dejaron 340.000 hectáreas de andenes. Vamos a recuperar 120.000 hectáreas de andenes. 120.000 hectáreas de andenes. De Majes, por ejemplo, son 38.000 hectáreas. En andenes, 120.000 hectáreas. Prácticamente 4 Majes en andenes de toda nuestra región andina. Un proyecto espectacular para la seguridad alimentaria de todos. De modo que esas son las cosas Esas son las cosas que usted destaca más allá del hambre. Por supuesto. Yo le agradezco mucho, ministro Manero, por su presencia en Al Final del Día. Muchas gracias, siempre es bienvenido. Muchas gracias. Gracias. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I